queda listo. Esta es B1 en las matrices de 3 por 3. B1 es este conjunto de matrices. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Esa es la primera matriz. La segunda Eso. por orden de fila. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces viene lo siguiente. Hay una anotación. Vamos a denotar X en la base B1. Se denotan. Dígame. El 1 puede ir en el medio. Va a ir en todas partes. Va a ir en todas partes. Pues ya son 9. Si son de 4 son 12. Eso, si hay. No, si fueran 4 habrían 16. 4 por 4. Se va multiplicando el orden, mejor dicho. ¿Qué significa X en la base? Hombre, X. Eso significa X en términos de la base B1. O lo que es lo mismo, X en términos No carga la imagen. de la base canónica. X en términos de la base canónica. Eso significa esa escritura. ¿Qué significa esta también? X De la base no canónica. X en términos de la base B2, la cual no es canónica. Esa escritura es bien importante que la tengan en cuenta. Guarda los cambios. Una serie de matrices tiene que ser la clasificación. Les voy a explicar con un ejemplo cómo se halla X en la base B1 y cómo se hallaría X en la base B2. Es esto, jóvenes. Sea X 2,1 y la base B1, la base canónica, ¿en qué espacio estamos trabajando? En R2. X es un elemento de R2 y la base canónica es la base de R2. ¿Cómo se escribe X en la base B1? Les voy a escribir paso por paso los pasos y ya ustedes les voy cambiando el espacio y se hace lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer para esto es buscar escalares. Llamémoslo C1, C2, en R. Escalares, ¿no? Sí, en R, son escalares. Tal que este X se hace eso. Se buscan escalares C1, C2, tal que C1 por el primer vector más C2 por el segundo me da igual al vector que quiero escribir. Entonces X en la base B1 va a ser simplemente este vector, el vector formado por esos escalares. Entonces les voy a ayudar con lo siguiente. Vamos a ver que escriban esto porque hay una ayuda bien importante.
Exacto, eso es lo que está diciendo. Jóvenes, resulta que cuando la base es la base canónica, yo le di a usted x igual a 2,1 y le di la base canónica y le pido esa escritura. Escriba x en la base B1. Cuando la base es canónica, jóvenes, este C1 es precisamente el mismo 2 y este 1 y este C2 es precisamente el mismo 1. No cambia, es el mismo. Cuando la base es canónica, usted no tiene que trabajar, simplemente es el mismo. O sea, C1 vale 2 y C2 vale... Sí, o sea que ¿quién sería X en la base B1? El mismo 2,1. Cuando la base es canónica. Si la base no es canónica, entonces hay que ir a trabajar. Vamos a hacer uno rápido. Por ejemplo. Porque B1 es de ahí parten todos. Tienes una cosa. Vamos a hacer uno distinto, por ejemplo. Jóvenes, ¿escribieron esto y se entendió esto? Sí, profe. Bueno, jóvenes, mire pues para que les evito el trabajo. Si yo se los pido en la base B1, es el mismo. Vamos a hacer uno en una base distinta. Escribir este elemento. En la base. Ahí está. Este es B2. Esto es escribir XY en R2 en la base, en esta base. ¿Cómo así? Con la misma definición anterior. Pero eso no es la base canónica. No canónica, porque es que la canónica es 1001. Por eso no. Es que esos números son diferentes de 0 y de 1. Prende el micrófono. Profe, el micrófono está apagado. Es que acabo de llegar una profesora a preguntar algo, entonces se me fue la... Jóvenes, vamos a hacer esto. ¿Cómo hallamos X? ¿Cuál X? Este X igual a X, Y, a esta pareja ordenada, en la base B2. Entonces buscamos escalares C1, C2 en R, tal que X, Y es igual a C1 por el primer vector más C2 por el segundo. O sea, es la misma cosa, solo que estamos en otra base, pero funciona lo mismo. Eso no es fallo generado. Por eso decía yo en el curso de vectorial, jóvenes, deben aprender muy bien a sumar vectores.
Deben aprender muy bien Gauss Jordan, porque eso acá siempre se usa, siempre. Entonces aquí nos aparece un sistema, nos resulta un sistema. Profe, y XY sería como fijo, ¿cierto? Sí, XY es el fijo, y C1 y C2 son las variables. Entonces sería O sea que ya el generado es sí, es como la misma base. si se llama yendo generado. Ahí está la multiplicación por el escalar. 12,1. O sea que X es igual a 12,1 más 13,2. Y Y es igual a menos 13,1 menos 12,2. Ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. C1 y C2 son las incógnitas. X y Y son como dos números. No son las variables. Entonces, ¿quién es C1, jóvenes? ¿Y quién es C2? Por reducción. Estos son sí, virtuales que tengo acá. Entonces, sí, virtuales. Vea que yo no le voy a meter un sí. Es un punto y eso. No, ya le Un archivo punto y eso. Le vamos a abrir con este programa. Y vean. Aparece aquí unidades virtual. Está la más rápida de todos. Yo quiero un cosito a los que lo estoy protegiendo. Y ya normal, está dentro de mí. Escoge la partición. Encontrar ahí. Listo. Entonces vamos a ver cómo hallamos C1. Aquí lo podemos, como es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, lo podemos hacer, digamos que por... Mire, porque la parte es por Lo podemos hacer por ¿qué? Por... Pero vamos a tratar de hacerlo acá por Gauss Jordan lo más rápido posible. Entonces, la matriz aumentada será 2, 3 menos 2, XY. Medio, E1. una cita normal. El que salió este año. La última. 0. 9 medios menos 2. Medios. Tres X más 2Y. Sigo. Eso es 3X más 2Y. Haciéndolo pues como por... Ahora tendrá que ser 2/5 de 2. Entonces aquí para quitar el 5 medios se multiplica 2/5 de 2. Yo obtengo esta matriz.
Menos 3 medios. Esto aquí arriba me da menos 4x menos 6y ahí están quién es C1 y quién es C2, haciéndolo pues un proceso rápido, ¿no? De esa manera se hallan Menos 4. Medio todo extraño. entonces quién es XY en la base B2. Menos 4x menos 6y sobre 10 y 3x más 2y sobre 5. Este es X en la base B2. Ahí está. Profe, ¿y eso es solo un vector? ¿O yo puedo expresar una suma de dos vectores en una base? Es solo un vector. No, pues digamos que usted tiene una suma, entonces primero sumas y ya te queda uno solo. Y ese solo lo conviertes, lo escribes en términos de una base. O sea, siempre es un solo vector al aplicar. Siempre es un solo vector realmente. Bueno, sí. Sabes que voy a presentar mi parcial de hoy y si lo pierdo cancelo. ¿Cuántos se ganado? Ninguno. Bueno, entonces, ¿cómo se halla una matriz de cambio de base? Una matriz de transición. O sea, yo tengo, digamos que yo estoy en la base B1, yo estoy aquí, este es el espacio vectorial, por acá tengo la base B1 y por acá tengo la base B2. ¿Cómo llego? ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz cambio de base de la base B1 a B2? ¿O cuál es la matriz cambio de base de la base B2 a la base B1? Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Bien, entonces voy a poner un ejercicio para que miremos cómo funciona. Consideremos lo siguiente. En P2 consideremos la base canónica. ¿Cuál es la base canónica en P2? 1x 1x, 1x x2. Y consideremos B2 la otra base. Esta. 4x menos 1, coma. 2x a la 2 menos x, coma. Y 3x a la 2. 3x a la 2 más 3. Entonces, hallar
la matriz de transición tiene varios nombres: matriz de transición, matriz cambio de base, matriz de transformación. Simplemente cambio de base. Matriz cambio de base. Matriz de transición de B2 a B1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar la matriz de transición de B2 a B1? ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo, joven. Sí, convertir el B2 arriba. O sea, ¿cuál es la matriz que me permite ir desde B2 hasta B1? Entonces mire cómo funciona. Jóvenes, voy a escribir esto y eso funciona igual para cualquier otro espacio, ya sea que estos sean matrices, funciona igual. Entonces lo primero que debemos hacer es voy a escribir acá en una hoja aparte lo que debemos hacer, paso por paso. Lo primero que debemos hacer es, voy a hallar la matriz cambio de base de B2 a B1. Ya les voy a ilustrar lo que yo estoy escribiendo acá. Entonces, en la base B1, en la base B1. Entonces, mire pues, hallar los vectores. Es esto. Debemos hacer lo siguiente: hallar los vectores que están en la base B2 en la base B1. Es esta escritura. El vector 4x menos 1 en la base B1. El vector 2x a la 2 menos x en la base B1. Y el vector 3x a la 2 más 3 en la base B1. O sea, cada uno de los vectores en la base B2 los hallamos en la base B1. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo se haría? Un momento, por 2x es menos x. Cierto, a mí también está que se me acalca, no, tengo 3 hojitas. Tenemos que comprarlo. Son baratos. Son baratos esos cuadernos. Aquí cobran mucho IVA. iba y venía. Sí. No, es que en Colombia cobran hasta la avenida, porque No, así uno le diga, te necesita digo pues que profe, los invito a que voten por mi consejo. Ah, sí, profe, él se lanzó al consejo. Se va a pichurrear el pueblo, ahí sí el pueblo va a decaer. El Yarumal va a decaer. hay mucho por hacer por el pueblo y por todos los pueblos de Colombia. Yo voy con el del lago. Profe, esto aplica para cuando esto aplica también para cuando las dos bases son canónicas o cuando las dos no son no canónicas. Aplica para cuando las dos son no canónicas. También aplica para cuando las dos son no canónicas. O sea, aplica para todo. El proceso es el mismo, independientemente del espacio e independientemente de las bases que yo tome. Listo. Tiene que hacer lo mismo. Si yo voy a hallar la matriz cambio de base de la base B2 a la base B1, cada elemento de la base B2 lo escribo en términos de la base B1. Siempre en una sola dirección. Sí. Sí, o sea, de la base B2 a la base B1, entonces los de la base B2 los escribo en términos de la base B1.
Entonces vamos a hacer el primero. ¿Cómo es 4x menos 1 en la base B1? Pues eso ya lo escalamos. Entonces, para cada uno de ellos, o sea, buscamos alfa 1, alfa 2, ¿cuántos alfas? 3. 3, porque es que en la base B1, ¿cuántos vectores hay? 3. Entonces, tal que 4x menos 1 es igual a alfa 1 por el primer vector, que es 1, más alfa 2 por el segundo vector, que es x, más alfa 3 por el tercer vector, que es x a la 2, porque lo estamos escribiendo en la base B1. Ay, ya entendí. Y hay alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Mire que siempre funciona lo mismo, combinación lineal. Mire que eso realmente en el fondo es una combinación lineal. Álgebra lineal se reduce a saber desarrollar combinaciones lineales. De alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto da esto. Y dígame cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2 y cuánto vale alfa 3. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Iguales los coeficientes. Cuando los coeficientes son iguales. O sea, es decir, el coeficiente de la x acá tiene que ser igual al coeficiente de la x acá. O sea que alfa 2 vale 4. Alfa 1 está solo. El único que está solo acá es el menos 1. O sea que alfa 1 tiene que ser menos 1. Y alfa 3 vale 0, porque del otro lado de aquí, de este lado no está x2. ¿Cómo así? No, ya analicé bien la situación. Ya. Entonces usted escribe 4x menos 1 en la base B1 es este vector columna, menos 1, 4 y 0. ¿Sí? Ay, qué frío tan horrible. Oye, mucho invierno en Yarumal. Andrés, préstame tu chaqueta. Bueno, van a hacer el mismo proceso para hallar, Bueno. vean, para hallar 2x a la 2 menos x en la base B1, es decir, este. Y siempre se multiplica por eso. No, hice un cuadrado. Vamos a hacerlo pues. Y estamos casi que hallamos la matriz de transición, de la base B2 a la base B1. Y alfa 3 vale 2. Ahora 3x2. La pueden, si se vuelven expertos, no tienen que trabajar mucho en el examen. Usted inmediatamente podría sacar 2x a la 2. Y lo vale si no tiene procedimiento. No, eso claro que se vale. Bueno. Porque es que a mí no me interesa que usted aprenda combinación lineal. A mí lo que me interesa es que usted me escriba el vector. Este vector que representa este vector en términos de la base B1. ¿Cuál es? 0 menos 1, 2. 0 menos 1, 2. Listo. ¿Cuál es el otro? Para que lo hagamos rápido entonces. 0 menos 1 y 3. 0 menos 1 y 3. Este, 3x a la 2 más 3. 303. 303. 303. 0, 1, 2. Sí. Sí, el vamos es independiente. Entonces, ¿cuál es la matriz de transición o la matriz cambio de base de la base B2 a la base B1? Hombre, la matriz que está formada por esos tres vectores. Sí, señor. Forme la matriz cambio de base. La matriz cambio de base es esta.
Menos 1, 4, 0. 0, menos 1, 2. 3, 0, 3. Esta matriz. Es que la matriz cambia de base con la C. Menos 1, 4, 0. Este fue el primer vector que encontramos en la primera escritura. En esta, 4x menos 1 en base de B1. Nos dio el primer vector columna, menos 1, 4, 0. Ese es el primer vector, es la primera columna de la matriz. ¿Cierto? Ya pone la... ¿Cómo así? Aquí ya encontramos la transición. No, ya, esa es. Esa es la matriz de transición. Pero hay que decir de dónde a dónde, ¿no? Es la matriz de transición de dónde a dónde. De la base B2 a la base B1. O sea, eso no es simplemente una matriz de transición, porque depende. Sí. Es la matriz de transición de la base B2 a la base B1. ¿Sí? Es la matriz de transición de la base B2 a la base 1. Y la pregunta es, jóvenes, vamos a ver si tienen, es como más de sentido común. ¿Cuál será la matriz de transición de la base B1 a la base B2? X y Z. Debe ser al contrario. ¿Y cómo así que al contrario? Es decir, La traspuesta. no, Esta matriz invertida. la inversa. Jóvenes, si la matriz de transición de B2 a B1 es C, entonces la matriz de B1 a B2 devuélvase, entonces tiene que ser la inversa. ¿Cómo es que se invierte la matriz? Así, así. Pues habría que hallar la inversa de esta matriz. Allá. Ay, pues. No sería el cambio de filas, No, porque entonces estaríamos haciendo la Traspuesta. respuesta. Jóvenes, el proceso para hallar inversa es largo. A ver, yo les doy como un recordemos. sí. Profe, esa es la que se coloca, esa que dices que la diagonal principal es 1 y el resto de color es 0. Entonces, mire, claro, vamos. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Se acuerda un método que vimos? Teníamos la matriz, menos 1, 0, 3. Pues la C, 4 menos 1, 0. 0, 2, 3. Y acá aumentábamos en la identidad, 1, 0, 0. Hallamos el determinante. Y empezábamos así. Entonces acá nos quedaba una matriz que se llamaba E. Y acá una matriz que se llamaba P. Esta señora es la inversa. Ah, ya me acordé. Y se le agregaba la... Me acordaba. Intercambio. Esa es la forma como se halla la inversa. Y esta matriz entonces, esta inversa sería la matriz cambio de base, de la base B1 a la base B2. Ya no sería la matriz cambio de base de B2 a B1, porque de B2 a B1 es C. Pues es Profe, Dígame. si Dígame. solo se pidiera la de, ¿cómo es que es? La de B1. La última. También habría que aplicar las dos de una vez. Si yo no le pidiera la matriz cambio de base de la base B1 a la base B2, no tendría que hacer la inversa, porque solamente en ese caso yo le estaría pidiendo únicamente la matriz cambio de base de B2 a B1, que es C, y listo. Y se halla igual que la Bueno. También se halla igual, es decir, digamos que usted quiere hacer lo contrario, pero utilizando este mismo proceso. ¿Sí me entiende? O sea, llegar a... Digamos que yo le digo lo siguiente. Yo le di las dos bases. ¿Cuáles fueron las dos bases? Estas fueron las dos bases. Supongamos que usted no lo quiere hacer utilizando Gauss-Jordan para hallar la inversa. Entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Ya lo que tiene que hacer es lo siguiente. Digamos que usted quiere hallar la matriz cambio de base. De B1 a B2, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer, el vector de la base B1 lo escribe en términos de la base B2. El segundo lo escribe en términos de la base B2. Y el tercero en términos de la base B2. Esa es otra forma.
De pronto por este lado es como más rápido. Así no pasó. Cuidado, Jordana. No sé, Gabo Jordana. ¿En serio? Ay, el frío. Va como una traspuesta, porque entonces ¿Sí? Yo no creo, pero... Muy bien, joven, entonces vamos a mirar la siguiente. Mire pues el teorema. Hay un teorema Cambio de base. Bueno, entonces este teorema, vamos a anotar este teorema por favor. Yo tengo dos bases, sea B1, B2, bases para un espacio vectorial. Sea A la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Bases para un espacio vectorial. Un espacio vectorial tiene, pues tiene, como puede tener, o sea, una base puede ser un conjunto, un espacio vectorial pueden tener infinitas bases, ¿no? Ah, la matriz de transición. Estos son los centros. A la matriz de transición de B1 a la base B2. Este teorema es bien importante que se entienda, es bien importante que se entienda. Que es igual a por B1. Bueno, entonces, ojo con ese teorema, mire. Yo le voy a dar el siguiente problema. ¿De acuerdo? ¿Ya copiaron el teorema? Sí. Ok.
sea B1 esta base, 3, 1, 2, menos 1. Y B2 igual. Vamos a trabajar el teorema, ese teorema que acabamos de anotar. 2, 4, menos 5, 3. 3, 1, ¿qué? 3, 1, 2 menos 1. 2, 2,4. Vamos a tratar de entender este teorema. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que si yo tengo un vector en un término de una base, yo lo puedo escribir en términos de la otra base, simplemente conociendo la matriz la matriz cambio de base o la matriz de transición. Yo tengo X en la base B1, ¿de acuerdo? Hay que hallar X en la base B2. Cuando escriban el teorema, cuando escriban el ejercicio, vuelvo e ilustro el teorema, para que vean cómo es que lo vamos a aplicar. Profe, arriba dice CAB1. CAB1, sí, CAB1, esta Pero base. eso no es una base canónica. Ah, no. Ya es que el concepto va como, sí, o sea, cuando aparezca B1 y a usted no le digan quién es B1, usted va a entender que esa va a ser la base canónica. Ah, listo, cuando usted... Pero si a usted le dan el B1 ya va a ser otra base que le den o que le presenten como esta. No nos dicen quién es exactamente. Si no nos dijeran, entonces estaríamos entendiendo que sería la base canónica. Si no nos la dan, entonces vamos a tomar B1 como la base canónica del espacio vectorial en donde estemos trabajando. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero entonces nos deben definir si es un polinomio. Listo. Claro, nos deben decir si estamos trabajando con polinomios en R2 o en R3. Jóvenes, ¿quién es X? X en la base B1 es esto, es B1, B2. Esos son números, simplemente B1, B2. Ahora, ¿cómo hallamos X en la base B2? Entonces, mire el teorema. Voy a poner el teorema, jóvenes, un segundo. ¿Quién es X en la base B2? Escriba la última fórmula que hay allí. ¿Quién es X en la base B2? Porque necesitamos encontrar ese X en la base B2. Y ahora es la canónica. Por X de... X en la base B2 es igual a una matriz A por X en la base B1. Pero muy importante, ¿quién es esta matriz A? Matriz de transición. ¿De dónde a dónde? De B2 a B1. No, la matriz esa no es la matriz de transición de B2 a B1. ¿Qué dice el teorema? Sea A la matriz de transición de la base B1. Ojo pues con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver el problema? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué trabajo continúa? Necesitamos hallar la matriz. Debemos hallar. Ya saben quién es A. ¿Cómo hallarla también? Debemos hallar. Es decir, la matriz de transición de B1 a B2.
Que los hemos para elementos y para escalares. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hallamos la matriz de transición de B1 a B2? Buscando los escalares. Lo que dice el joven por acá, cogemos el primer vector de la base B1 y lo escribimos en términos de la base... De los dos términos que tiene B2. En términos de los vectores de la base B2. Cogemos el segundo... El segundo vector de la base B1 y lo escribimos en términos de los vectores de la base B2 y así sucesivamente. Para hallar la matriz cambio de base desde B1 hasta B2. Ojo pues con eso, eso es lo que debemos hacer. Entonces, en el fondo estamos haciendo esto. 3, 1 es igual a 2, 4 más 5, 3. Fibonacci presto. 3, 1 en términos de la base B2. Y 2 menos 1 en términos de la base B2. Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí? Esta es la escritura. 3, 1 en términos de la base B2. Y 2 menos 1 en términos de la base B2. Entonces buscábamos escalares. Quiero colocar el C1 adelante, ¿sí? Sí. C1 por 2, 4 más C2 más 5. Más Por 5. C2 por 5. Por menos 5 tercios. Ajá. El C1 y el C2. Así, entonces será 3, 1 igual a C1 por 2, 4 más C2 por menos 5, 3. Y hallamos C1 y C2. Eso es C2. Y esto es C1. Y el otro término se escribe igual. Y el otro es 3, 1. Sí, porque es que es 3, 1 en términos de esta base. Y por eso, y 2 menos 1 se escribirá igual. Pues en función también. 2 menos 1 también, este también, igual a C1. digamos, A1. Ya se cambia. Para utilizar las mismas letras. Ah, sí, porque puede ser otro escala. No. Sí, sería como si al escrito como yo estoy diciendo. Ahí están, eso es lo que debemos hacer. Ya tenemos, entonces vamos a trabajar el primer sistema de ecuaciones. A ver, vamos a resolver el primer sistema. Deben estar trabajando en el primer sistema para hallar C1 y C2. Vamos a ver cómo lo realizan. Entonces me queda que 3, 1 es igual. ¿Cuánto le da para 3? Alfa 3. De alfa 2.
Para que no trague. Sin 2 al famoso menos 5. Ah, eso sí. 4 al famoso más 3. Sí, sí. Ese sistema me da igual alfa 2. Era igual a Aquí estoy resolviendo el sistema utilizando Gauss-Jordan. Menos 4 da 20 positivo da 10. Más 3. 12 menos 6 más 5. Menos 4 por menos 4 más 4, 0. Menos 4 por menos 5 da 20 positivo. 2, 10. Más 3, 13. Menos 4 por 3 menos 12. Dividido 2 menos 6. Más 1 menos 5. No. No sé, 25. Sí, menos 6 más 1 menos 5. Entonces ahora sigue 1 sobre 13 de 2. Vea que ya acaba el límite. Bueno, pero eso ya no puede ser. Menos 5 por... Soy 24, 8, 39. 14, 26, 7, 13. Esto da 1, 0, 0, 1. A mí me da esto. A mí también. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 7, 13 menos 5 sobre 13. O sea que C1 vale 7 sobre 13 y C2 vale menos 5 sobre 13. Y ya tenemos la primera columna de la matriz de transición. ¿Cierto? O sea que este es C1, C2. Ahí está el primer vector columna de la matriz de transición. Falta el otro. Vamos a hacer el otro. Se me perdió la... Aquí está. Y la otra 2 menos 1 igual a sub 1, 2, 4. Más a sub 2 igual a menos 5, 3. 2 menos 1 es igual a 2 a sub 1, 4 a sub 1, más menos 5 a sub 2 y acá 3 a sub 2. 2 menos 1 es igual
Ahí está. De ahí sale un sistema de ecuaciones y lo empezamos a resolver utilizando, como es de 2 por 2, ustedes pueden utilizar el método que deseen. Entonces aquí tenemos el sistema 2 a su 1, menos 5 a su 2, 4 a su 1, igual a 2, igual a menos 1. Este es el sistema. Y volvemos a jugar con él, a resolverlo, ya sea Gauss-Jordan o sea 4 y 3. 2 menos 1. Menos 2, un medio, perdón. Un medio de E1. 1 menos 5 medios, 1. 4, 3 menos 1. Vamos a ver si ustedes lo deben estar haciendo. Vamos a ver si coincide. Menos 4 por 1 menos 4 más 4, 0. Menos 4 por menos 5 medios da 20 medios más 10, 13. O sea, más 3, 13. Menos 4 por 1 menos 4 menos 1, 5. Acá da 1 sobre 13 de 2. 1, 0, 1. Menos 5 sobre 13. Y acá, pues voy aquí. Cinco medio de 2. Ese tal vez sí. Lo estamos haciendo el otro. Ay, María, vos. Es que yo estamos haciendo el otro, yo estoy aquí como. No, bien. Pero está. Yo tengo un. Es un 3, sí, es un 3. Eso es 0. No es 0 menos 7, 3. Pero porque. Es 1 menos 5 medios, 1. Porque mire que empezamos. 0. Es que es 4. 5 por 4, 22. 10 menos 10 más 3, nada menos 7. No. ¿Dónde estás en 3? Yo tengo un menos 7. Esto es positivo. Este tiene 3 y es un 3. E2 es 1 sobre 7. No, pero si está bien o no. No, sí, porque ya yo había. Lo que pasa es que me están dando valores muy parecidos a los de. Pero no va bien. Sí. Son parecidos, pero hay uno que cambia. Listo, entonces vamos. Sí, es que a mí me pareció que me estaba equivocando, pero no. Entonces, acá me queda 5 medios por menos 5 sobre 13 más 1 me da menos 25 sobre 26 más 26 sobre 26 es igual a 26 sobre 1 sobre 26. Así cambia un poco. Entonces aquí tenemos ya ahí tenemos A2 vale A1 es igual a 1 sobre 26 y A2 vale entonces la matriz de transición
No sé, no. Medio. Aquí está la matriz de transición. De B1, ¿cierto? De B1 a B2. La matriz de transición de B1 a B2. O sea que quién será X en la base B2 es igual a esta matriz C. ¿Cómo? Hay una pequeña duda mecánica. ¿Cuál? La anterior. La descarta. ¿Cuál es la duda? Una duda mecánica es que hay ¿Cuál es la duda? No, que si puede volver la hojita para él mirar la duda. Para salir de la duda. En ese proceso de reducción. Dame un segundo que yo. Esto fue lo que hice. Primero hallamos esta y luego lo que hallamos. ¿Cierto? Damos las dos en ¿Cómo es necesario sacar ese factor común? No, se puede dejar así. Yo lo saco para que se vean, pero no, eso no es necesario. Para que sean como más simples los números que están dentro de la matriz, pero no es necesario. Jóvenes, entonces, voy a quitar la hoja. Sí. Dale, pro. Entonces, mira, tenemos X en la base B2, es esa matriz que acabamos de encontrar por X en la base B1. Es decir, que X en la base B2 es igual a 1 sobre 13, 7, 1 medio, menos 5, menos 5. Y se multiplica B1 por B2. Vamos a ver cuánto hace la multiplicación. Porque era que X en la base B1, acuérdense que era B1, B2. Lo habíamos dicho en el enunciado del ejercicio. A ver, ¿se acuerda cómo multiplicamos matrices? Sí. Exacto. Esta primera fila con esta primera columna. Y sale el primer elemento. Bueno, ¿y de qué orden va a quedar la matriz que queda? Mañana. ¿De qué orden queda la matriz? 2 por 2. Esta matriz es de orden 2 por 2. Y esta es de orden 2 por 1. O sea que esta quedará de orden 2 por 1. O sea, 2 filas y una sola columna. Queda un vector columna, mejor dicho. Vamos pues con el orden como queda la... Esa es la manera de hallar matriz cambio de base. Y esa es la manera de escribirlo en términos, un vector en términos de, dado en términos de una base, es cómo se escribe en términos de la otra base. Si lo están haciendo, yo considero que debe quedar algo así. 7 B1
más un medio de B2. Y en la otra debe quedar este elemento es X en la base B2. El proceso es largo. El proceso es largo. Jóvenes, vamos a mirar la siguiente definición. Hay cosas que ustedes deben de repasar porque no les va a dar tiempo acá conmigo. Esta es una definición bien importante. Conjunto ortonormal. El conjunto de vectores, K vectores, U sub 1, U sub 2, U sub K, NRN. ¿Qué significa esa primera condición? ¿Cómo así que I por U sub J es igual a 0? ¿Y qué significa la segunda condición? Es el punto de 0. El producto punto entre ellos es 0, pero ¿eso qué significa? Que, o sea, yo tomo dos vectores de ese conjunto, del conjunto que va desde U sub 1. Que son paralelos. No, que son ortogonales. O sea, que forman ángulo de 90 grados, es lo que trato de decir. Que son perpendiculares. Exacto. La primera condición dice, hombre, para que el conjunto sea ortonormal, tiene primero que ser ortogonales.
Y la segunda condición dice que todos tienen que ser de magnitud 1. Es U por UI. U sub I por U sub I. Es que no lo quiero saber. Uy. No, yo me desatarro. Esas son las dos definiciones. Entonces vamos a ver cómo las aplicamos con el siguiente ejemplo. ¿Ya no acopiaron las dos definiciones, las dos condiciones? Sí, profe, listo. Vamos a poner el siguiente problema para mirar si este conjunto es un conjunto ortonormal. Jóvenes, ¿se observa el conjunto o no? Lo que pasa es que... El conjunto como tal es muy el concepto es muy sencillo, entonces ya le vamos a ilustrar ya vamos a ilustrar en la pizarra. Listo. Bueno, profe. Vamos a utilizar la definición que anotamos para mirar si este conjunto es ortonormal. ¿Será que este conjunto es ortonormal? Pues igual pertenece alrededor, No, no, hay que mirar que cumpla las dos condiciones. Que U sub I por U sub J de 0 y que U sub I con U sub I de 1. Eso es lo que hay que verificar para que sea ortonormal. Si no, no. ¿Cuánto da el producto escalar entre los dos? Pero Cero frontera. El producto escalar entre ellos dos da 0. Porque, a ver, ¿cómo se hace un producto escalar? Deben de acordarse de eso. 1, 0 por 0, 1 es. Primero con primero, 0. Más, segundo con segundo también da 0. Por tanto, el producto escalar da 0. Entonces se cumple la primera condición. ¿Cuánto da 1,0 por 1,0? Da 1. ¿Y cuánto da 0,1 por 0,1? También da 1. Entonces el conjunto es ortonormal. Ese concepto de ortonormalidad es muy sencillo. Se deben cumplir dos condiciones. Cero igual a 0. el producto igual es Este.
¿Es ortonormal en R2? Sí. Pues sería 1 por 1 más menos. Sí, no. Claro. ¿Y cuánto da 0? ¿Cuánto es 1,1 por 1 menos 1, 1? 1 menos 1. 1 menos 1 esto da 0. O sea que cumple la primera condición. Esos dos cumplen la primera condición. Ahora hay 1,1 por 1,1. Y luego 1, menos 1 por 1, menos 1. Eso es. ¿Es ortonormal? Sí. ¿Cuánto da 1,1 por 1,1? 1. Da 2, no da 1. Eso es. Y ese también da 2, que no da 1. Entonces, por tanto, este conjunto no es Ortonormal. Entonces, usted concluye en su cuaderno, ese conjunto no es ortonormal debido a que se viola la segunda condición. Bueno, entonces lo siguiente, dado una base cualquiera, o sea, yo a usted le doy una base de un espacio vectorial, usted a partir de esa base puede construir una base ortonormal, es decir, puede construir un conjunto pequeño donde todos son perpendiculares entre todos y además todos tienen magnitud 1. ¿Cómo se hace? Aquí está el proceso. Se llama proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Ya le voy a poner la diapositiva. Usted va a anotar 4 pasos. Sea H un subespacio de dimensión M de Rn y se llama proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Un subespacio. O sea, ¿cómo encontrar una base ortonormal en un espacio? Lo vamos a ver cómo se encuentra una base ortonormal en un espacio. En un subespacio H, perdón. Sí, Rn. Ojo, el espacio H es de dimensión M. M de Rn. Entonces H tiene dimensión ortonormal. Tiene una dimensión ortonormal. Entonces H tiene base ortonormal, perdón. H tiene base ortonormal. ¿Cómo se construye? Ahí está el primer paso. Y ya vamos a anotar el paso 2, el paso 3, yo creo que son 4 pasos. Es igual. Eso es un vector de la magnitud del vector B1.
Eso, el primer paso, eso es lo que hay que hacer. B sub 1 sobre la magnitud de B sub 1. Y ese será el primer vector de la base ortonormal. Ese será el primero. La cosa es cómo hallamos el segundo. El segundo se halla así. ¿Puedo pasarla? Sí, profe. El segundo se halla de esa manera. Primero se halla un B sub 2'. Ese B sub 2' se halla de la forma del B sub 2 menos B sub 2 punto U sub 1 por U sub 1. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Les voy a poner un ejercicio para que construyamos una base ortonormal. También es largo, jóvenes. Esto álgebra lineal los mata a todos porque es que los procesos son muy largos y uno se pierde. Bueno, este es el paso B sub 2. Sí, faltan varios. Aquí viene, ¿cuál es el késimo? Bueno, el que sigue. Ese es U sub 2. U sub 2 es B sub 2' sobre la magnitud de B sub 2'. Eso entre barras denota magnitud de B sub 2'. Ese es el paso 3. Desafortunadamente no nos da el tiempo. La idea es que... ¿Cómo? No vemos la diapositiva. Profe, el paso 3 no lo captamos. ¿Cómo? Profe, el paso 3. No ha pasado. No ha pasado el paso 3. Ya, bueno, ya yo lo puse, pero esperemos que llegue la información. Está lenta la red. Ya. Es B sub 2' sobre magnitud de B sub 2'. Voy a pasarla. El paso 4. En el paso 3 es U sub 2 igual a qué? A B2. A B2' sobre magnitud de B2'. Y André me dijo que era una U. Por eso está su y está bien. Así lo tenía. Usted me dijo que eso era una U. Usted B sí me dijo. B sub K más 1'. Es B sub K más 1 menos. Todavía no se ve. Bueno, ya la puse, ya enseguida entonces llega. Está lenta la. Se congestiona.
¿Ah? Menos B sub k más 1 punto U sub k. Al último es B sub k más 1 por U sub k y afuera U sub k. Pero en ese espacio en medio los dos. Y ahí, ¿cómo es? La señal está en Santa Rosa, pues, como dice Y hay Andrés. trancón en Como dice Andrés. Por allá hay un robo de fibra óptica. Uy, yo no expliqué. Uy, ¿cómo? ¿Qué es todo eso? No sé el paso Que si no 4. la dicta no sé. Ya, bueno, lo voy a poner acá. Yo lo escribí aquí. Vamos a ver si. Paso 4 apenas llega. Es U prima. Uy, ve cómo. Sí. U prima K. No, eso era B. Salió ese Eso era una B para la vida. Eso era para la vida. Ahí estaba el inicio. B sub k más 1 prima. Igual a B sub k más 1 menos B sub k más 1 punto U sub 1 U sub 1. Bueno, no sé. Sí, No vemos todavía. No sé nada. hay un sí. Hay un... Pero no ha llegado o es porque no se ve. Ah, ya sí se ve. Pero se Pero se ve. pero se será. Todavía sea más grande. La radiación de Japón se pone. Acá hay varios. Sí, BK más 1, ¿sí o no? Sí. varios condados y varios. Ay, no, como no. Sí, 7 acá más 1. Ya está. Ah, sí, ahora sí. BN más 1. Es igual a... Traduzca, por favor. Menos. Eso. Es que K. Y es de prima. B prima. Este es. Más 1 por B. Que son 5 pasos. Igual a B. Jóvenes, es importante que estudien la parte de ortonormalización y la otra parte de proyección. Si tienen preguntas, por favor me las hacen. Ya no se nos acaba el tiempo. La deben estudiar cómo convertir, cómo transformar una base, desde una base cualquiera, cómo hallar una base ortonormal. Pero eso es menos. Menos, y todo esto son menos. Profe, ¿podrías hacernos el favor de mandarnos por lo menos 2 ejercicios sobre esto? Ya que Resuelto sobre esto, claro. Para mañana se los envío entonces para que entiendan el proceso de cómo se hace, dada una base, cómo se halla una base ortonormal. Ah, bueno, profe. Porque el proceso es sencillo, solo que es sencillo de entender, solo que es largo, pues. Obvio. Profesor, ¿lo están grabando? ¿Cómo? ¿Eso lo están grabando? Sí, esto lo están grabando, claro. Eso se los ponen a ustedes en la red para que lo... En la plataforma para que lo trabajen, para que lo observen nuevamente si desean. Bueno, muchas gracias. Tengo que ir entonces a hacer un parcial a otros estudiantes.